padres me criaron como su asistente personal, eres el hermano mayor, es tu deber cuidarlos. Pero ahora que formé mi propia familia están molestos conmigo, y en parte supongo porque dejé de ser su esclavo. Hasta que mis 7 hermanos y yo nos unimos para confrontarlos. Publiqué esto en otro sub, y alguien me recomendó que también lo compartiera aquí. Espero que esté bien. Este fin de semana tuve algo así como una revelación. Todavía estoy procesando cómo me siento al respecto y considerando si debería confrontar a mis padres. De todos modos, aquí va, creo que mis padres me resienten, es decir, están molestos, enojados o amargados conmigo por haber formado mi propia familia. Yo tengo 40 años y vengo de una familia numerosa. Soy el segundo mayor de 9 hermanos. Mi hermana mayor, Jane, tiene apenas un año más que yo. Luego hay una diferencia de 6 años entre nosotros y el siguiente hermano, y después mi mamá tuvo un hijo cada 2 o 3 años. Como Jane y yo éramos los mayores, siempre ayudábamos con los más pequeños y con las tareas de la casa. De hecho, era común que mis padres y otros adultos se refirieran a nosotros como Jane, Ope y los niños. Era como si Jane y yo no fuéramos considerados niños, sino más bien otros 2 adultos que vivían en la casa. Además, como éramos educados en casa, siempre estábamos ahí. Parte de mi trabajo era despertarme, preparar el desayuno para los niños y ponerlos a hacer sus actividades o sus tareas escolares antes de empezar con las mías. Jane dormía hasta más tarde porque era más nocturna, y su responsabilidad era ayudar en las noches con el bebé, porque siempre había un bebé. Jane y yo hacíamos la mayoría de las tareas domésticas. Nos turnábamos para limpiar la cocina o lavar la ropa, que era muchísima. Por mi parte, también me encargaba de todas las cosas, entre comillas, de hombre, como cortar el césped y sacar la basura. A medida que fui creciendo, empecé a delegar algunas de estas tareas a mis hermanos menores, aunque seguía siendo mi responsabilidad asegurarme de que se hicieran. Cuando tuve edad para conducir, también me ocupaba de hacer mandados y de llevar a los niños a todas partes. No puedo contar la cantidad de veces que llevé a mis hermanos a citas de juegos o al médico. Muchas veces también era yo quien los acostaba y les contaba historias antes de dormir. Para mí, todo eso era normal, pero viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que era más un segundo padre que un hermano para ellos. Eso sí, Jane y yo teníamos bastante libertad como adolescentes para salir con nuestros amigos, siempre y cuando hubiéramos terminado las tareas. En esa época no teníamos teléfonos celulares, si queríamos salir, simplemente les decíamos a nuestros padres y a ellos no les importaba, mientras volviéramos al día siguiente. Me mudé de casa cuando tenía 20 años, pero aún así seguía pasando mucho tiempo en casa de mis padres, y casi siempre tenía algún hermano menor en mi casa. Uno de ellos, Julio, prácticamente vivió conmigo desde los 14 años porque no se llevaba bien con nuestra mamá. Recuerdo que cuando Julio tenía 17 años, tuvo un accidente, y en lugar de llamar a papá, me llamó a mí, porque yo era el que solía encargarse de esas cosas. Durante todo ese tiempo, mis padres siempre hablaban de lo importante que era que Jane y yo ayudáramos con los niños, ya que ellos estaban muy ocupados con su ministerio. No puedo contar la cantidad de veces que tuve que dejar lo que estaba haciendo para atender algo porque mamá o papá estaban aconsejando a alguien. Perdón si siento que estoy divagando, pero espero haber pintado una imagen precisa de cómo fue mi infancia. Sigamos. No había salido mucho con chicas, pero cuando tenía 25 años conocí a Ana y empezamos a salir. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos en menos de un año. Mis hermanos menores adoran a Ana. Ella es una gran cocinera y anfitriona, y nuestra casa se convirtió en el lugar de reunión. Incluso empezaron a llamarla Mamá Ana, y todavía lo hacen hasta el día de hoy. Ya llevamos 15 años casados y tenemos 2 hijos propios. Sin embargo, mi mamá y Jane no aceptaron bien a Ana. Ahora Jane y Ana se llevan más o menos bien, pero Ana y mi mamá nunca han tenido una buena relación. Nunca entendí del todo por qué, pero creo que finalmente he descubierto que es porque ven a Ana como alguien que me arrebató. A medida que Ana y yo nos enfocamos en nuestra relación y empezamos a formar nuestra familia, dejé de pasar cada vez menos tiempo haciendo cosas para mis padres. Al principio, a mi papá le cayó bien Ana, pero con los años la relación entre ellos se ha deteriorado. A lo largo de los años, mi papá me ha hecho varios comentarios sobre mantener mis responsabilidades. Recuerdo una vez que me llamó por uno de mis hermanos menores, que había tenido una pelea con mi mamá, y me dijo, tienes que hablar con tu hermano y cambiarle la actitud, no está bien cómo trató a tu mamá, y tú vas a hacer que le pida disculpas. Hace unos años, Ana y yo pusimos ciertos límites con mis padres, les dijimos que no íbamos a criar ni disciplinar a sus hijos. Nuestra casa siempre está abierta para mis hermanos, pero ya no permitimos que mis padres intenten usarnos para enderezarlos.
Esto, evidentemente, no les cayó bien. Hace aproximadamente un año, Ana se lesionó un pie y no pudo caminar durante un tiempo. Justo cuando comenzaba a recuperarse, a mí me diagnosticaron una enfermedad renal que evolucionó hasta insuficiencia renal. He tenido varias cirugías y me espera otra en unas semanas. Ha sido un año muy duro. Durante todo este tiempo, no solo mis padres se han negado a ayudarnos, sino que incluso han hecho las cosas más difíciles. Por ejemplo, prometiendo ayudarnos con nuestros hijos y luego cancelando a último minuto, generalmente porque surgía algo relacionado con el ministerio. Recientemente, mi cuñada, que vive en otro estado, tuvo un bebé, y mi mamá ha estado quedándose con ella y ayudándola durante las últimas 6 semanas. Mi cuñada ha dicho que mi mamá es una bendición y que ha sido de gran ayuda. Además, mi papá va todos los fines de semana para colaborar con la ayuda. Esto me duele, porque mi mamá no nos dio ni una sola noche de ayuda cuando nació nuestro hijo menor. En fin, perdón si esta publicación terminó siendo más larga de lo que esperaba. Necesitaba desahogarme un poco. Este fin de semana estaba hablando con otra de mis hermanas y le contaba que no entiendo por qué mamá y papá no me tratan como tratan al resto de los hermanos, ni siquiera como tratan a Jane. Es como si no fuera uno de sus hijos. Y de repente me di cuenta de que me guardan resentimiento por haberme casado, haber formado mi propia familia y haberlos dejado criar solos a sus hijos. Por un lado, siento alivio de finalmente entender por qué me tratan así, pero por otro lado, me siento triste. Estoy algo asustado y tengo miedo por la cirugía que se viene, y realmente quisiera tener a algún padre con quien pudiera hablar al respecto. Sin embargo, no siento que tenga padres, solo siento que tengo a unas personas con las que cría a mis hermanos. Actualización: anoche hablé con mi esposa, Ana, sobre todo esto. Le dije algo como: me he dado cuenta de que mis padres me guardan resentimiento por haber formado mi propia familia y no ayudarlos tanto, y que por eso me tratan de manera diferente. Y creo que tú has intentado decirme esto de forma sutil durante años, pero yo era demasiado tonto para entenderlo. Estábamos sentados en la cama y ella se inclinó, me dio una palmadita en la cabeza y dijo: eres tan bonito. Me reí como por 10 minutos, fue una gran liberación emocional. Muchos de ustedes dijeron que Ana parece maravillosa, y realmente lo es. No puedo expresar cuánto la amo. Sobre Jane, mi hermana mayor. Jane también se casó y formó una familia, aproximadamente 2 años después de que yo lo hiciera. Jane y yo tuvimos una pelea y dejamos de hablarnos durante varios años, aunque ahora estamos bien, solo que no somos muy cercanos. Nuestro distanciamiento fue más por temas religiosos que por otra cosa. Ella es muy religiosa, como mis padres, mientras que yo no tanto. Soy creyente y vamos a la iglesia, pero no es el centro de nuestra vida como lo es para mis padres y para Jane. Mis hermanos menores. El más joven tiene 22 años, así que ya todos somos adultos. El segundo más joven falleció hace varios años, por lo que ahora somos 8. Actualmente tengo una relación muy cercana con todos mis hermanos menores. Ellos todavía vienen a pasar tiempo a mi casa todo el tiempo, y son excelentes tíos y tías para mis hijos. Todos, incluida Jane, están molestos por cómo me han tratado mis padres este último año. Ayuda con mis hijos. Aunque me decepciona que mis padres no nos hayan ayudado, no es que realmente necesitáramos su ayuda. Ana y yo contamos con amigos cercanos y también con nuestros hermanos, que nos apoyan mucho. Los padres de Ana viven lejos, pero ayudan cuando pueden. Realmente estamos bien y nos sentimos muy bendecidos y amados con toda la ayuda que hemos recibido. Terapia. Como parte de mi tratamiento para el riñón, tengo acceso a una terapeuta, y me encanta trabajar con ella. Me ha ayudado mucho a aprender a vivir con una enfermedad. No estoy seguro de si es la persona adecuada para hablar sobre mis padres, pero voy a preguntarle, y si no lo es, veré si puede recomendarme a alguien. De cualquier forma, voy a esperar hasta después de mi cirugía para tratar este tema, ya que ahora necesito concentrarme en mi salud. Poner límites. Cuando digo que mis padres no ayudan, no es que digan abiertamente que no van a ayudar, sino que ofrecen hacerlo y luego cancelan a último momento o cambian tanto los planes que terminan causándonos mucho estrés a Ana y a mí. Hace unos meses, Ana estaba enferma y mi madre se ofreció a recoger a nuestros hijos de la escuela. Es una historia larga, pero básicamente empezó a cambiar todo a último momento, lo hizo tan complicado que al final mi hijo menor quedó solo un rato y se asustó. Después de eso, tuve una conversación muy dura con mis padres donde les dije lo decepcionado que estaba de ellos y que necesitaba concentrarme en mi salud, y ellos solo estaban empeorando las cosas. Les dejé claro que no podían llevarse a mis hijos a ningún lado, que no podían aparecerse en mi casa sin avisar, y que ni siquiera podían ofrecer su ayuda, porque mi madre no acepta un no como respuesta y sigue insistiendo hasta desgastarme.
Mis padres se molestaron, pero todos mis 7 hermanos se pusieron de mi lado y me apoyaron, así que, hasta ahora, mis padres han respetado esos límites. Cortar contacto, muchas personas me recomendaron cortar todo contacto con ellos. Sin embargo, no quiero hacer eso. Todavía amo a mis padres, aunque no hayan sido los mejores. Mis hijos también los aman, y no quiero quitarles eso. Son buenos abuelos cuando se aparecen. No creo que mis padres sean malas personas, simplemente creo que tenían esta visión de tener una gran familia y un gran ministerio, y no se dieron cuenta del peso que pusieron sobre Jane y sobre mí. Ya en el pasado hablé con ellos sobre esto y les expresé lo mal que estuvo cargar tanto en nosotros siendo niños, y ellos se disculparon. Exponer a mis padres en su iglesia, varias personas sugirieron que fuera a su iglesia y contara cómo me han tratado. Pero no entienden cómo es esa iglesia, ahí alabarían a mis padres por poner a Dios y al ministerio por encima de todo. Esa gente súper religiosa está un poco loca. Creo que eso es todo por ahora. Mi cirugía es en menos de 2 semanas, así que voy a enfocarme en eso. Voy a dejar este asunto con mis padres en pausa. Y más adelante, decidiré qué hacer, si es que hago algo. Gracias nuevamente a todos por sus comentarios, realmente me han ayudado a procesar muchas emociones. Actualización 2, gracias a todos los que me han escrito y me han deseado una pronta recuperación. Mi cirugía fue la semana pasada y ha ido mejor de lo que esperaba. Todas las cirugías y tratamientos del último año se sentían como si solo me mantuvieran con vida, pero con esta cirugía, trasplante de riñón, siento que estoy trabajando para recuperar mi vida normal. Ha sido duro y doloroso, pero esperaba que fuera peor, así que realmente no me puedo quejar. Ana siempre me dice que no recibe suficiente crédito por ser divertida, así que el hecho de que tantos de ustedes se hayan reído cuando ella me dijo que era bonito la tiene muy feliz. Me dijo, me caen bien estas personas de Reddit. Toda esta publicación empezó porque estaba conversando con una de mis hermanas, la llamaré 6, porque ya no puedo seguir inventando nombres. Además, ella está siguiendo este hilo y va a odiar que la llame así. 6 había tenido una pelea con nuestros padres, y yo le estaba contando que Ana y yo habíamos puesto límites firmes recientemente y la animamos a hacer lo mismo. Así lo hizo, y a nuestros padres no les cayó nada bien. Esto llevó a varias conversaciones con diferentes hermanos, y tanto 5 como 9 también decidieron establecer sus propios límites. Además, esto motivó a otros hermanos a confrontar a nuestros padres sobre cómo me han tratado este último año mientras he estado enfermo. Jane, la mayor, me llamó el día antes de mi cirugía para ver cómo estaba, y terminamos hablando de nuestra infancia. No hemos sido cercanos desde hace varios años, pero siento que durante esa llamada logramos unirnos. Fue interesante hablar con ella ya como adultos y recordar algunas cosas. Ella lleva varios años en terapia y me contó que, a veces, mientras está hablando, su terapeuta la interrumpe y le dice, Jane, acabas de pasar por alto cosas muy graves como si nada. Necesitamos detenernos y trabajar en eso. Durante mucho tiempo la culpé por cómo me trató cuando éramos pequeños, pero ahora empiezo a entender que ella también era solo una niña tratando de lidiar con todo. Ahora tengo mucha más compasión por ella. Hemos estado mensajeándonos bastante estas últimas semanas. Mis padres vinieron a visitarme después de la cirugía, pero no hablamos sobre ningún drama familiar. Según me han contado mis hermanos, no están manejando nada bien estos nuevos límites. Espero que algún día despierten y se den cuenta de que los 8 hijos que tienen están decepcionados de ellos y que trabajen para ser mejores personas, pero no voy a contener la respiración esperando a que eso pase. Como siempre, parece que están echando la culpa afuera, diciendo cosas como, esto es un ataque del diablo. Ana y yo hemos decidido que, de ahora en adelante, vamos a seguir manteniendo un contacto mínimo pero con límites firmes. En una familia tan grande, cortar todo contacto sería complicado y crearía muchas situaciones incómodas donde igual tendríamos que verlos. También hemos hablado con nuestros hijos y ambos han expresado que quieren mantener una relación con sus abuelos. Aunque no espero que mis padres cambien, sí creo que van a respetar los límites que hemos puesto. Además, mi actitud hacia ellos también ha cambiado, ya no siento que les deba nada. Vamos a seguir teniendo una relación con ellos porque es lo mejor para nuestra familia, no porque ellos se lo merezcan. Por último, recibí una recomendación para un terapeuta familiar y ya tengo una cita programada para el próximo mes. Actualización 3. He intentado varias veces escribir una actualización, pero siempre termino sin encontrar las palabras adecuadas o divagando durante 10 páginas, sobre todo hablando de mi salud. Esta vez voy a forzarme a escribirlo, y espero que todo tenga sentido. Poco después de mi primera publicación me sometí a un trasplante de riñón, en mayo de 2023. Recuperarme ha sido el centro de mi vida desde entonces,
Pero no es el foco de esta actualización, así que trataré de resumirlo. Al principio, todo salió muy bien y me recuperé mucho más rápido de lo esperado. Luego, contraje un virus tonto que me provocó algunos retrocesos menores. Eso terminó desencadenando un problema más serio: mi cuerpo comenzó a rechazar el nuevo riñón. No fue una etapa fácil, y pasé las fiestas del año pasado, 2024, entrando y saliendo del hospital para recibir varios tratamientos. Aunque fueron duros, hicieron su trabajo. Ahora mi cuerpo no muestra signos de rechazo y el virus está bajo control. Mantener mi salud y el riñón en buenas condiciones será un desafío de por vida, pero por ahora todo está estable y me siento mejor de lo que me sentía antes de enfermarme en 2023. Había mencionado que mi hermana mayor, Jane, y yo no nos hablábamos desde hacía años, y que incluso cuando retomamos el contacto, seguíamos manteniendo cierta distancia. Después de mi primera publicación, ella me contactó y empecé a trabajar en muchas cosas internas. Hablamos sobre cómo nos criaron. Ambos habíamos aprendido recientemente el término parentificación y conversamos sobre eso. También descubrimos que lo nuestro era un vínculo de trauma, otro término nuevo para mí, y empezamos a hablar más seguido. A finales de 2023, su familia vino a visitarnos y se quedó algunas semanas. Fue una oportunidad para hablar de verdad y conectar de otra manera. Durante años la había juzgado muy duramente por cosas que hizo en nuestra infancia, pero me di cuenta de que ella también era solo una niña, puesta bajo muchísima presión, obligada a criar a un montón de hermanos, y que, desesperada por tener algo de control en su vida, volcó esa necesidad en mí. Hubo muchas lágrimas y disculpas de ambos lados, porque yo tampoco siempre fui amable con ella. Hoy tenemos una relación más cercana que nunca y hablamos un par de veces al mes. De hecho, este verano mi familia va a visitarlos, y nuestros hijos están emocionados porque también se han hecho muy cercanos. No estoy muy seguro de cómo abordar la parte sobre mis padres. Mi primera publicación surgió porque todo el drama con ellos y con varios hermanos había llegado a un punto crítico, especialmente por cómo se comportaron mientras yo estaba lidiando con mis problemas de salud. Todos nos unimos y establecimos límites firmes, cosa que ellos no se tomaron nada bien al principio. Alguien comentó: parece que tú y tus hermanos están presionando a sus padres para que sean mejores personas, y sinceramente creo que esa es la mejor forma de describir lo que pasó. Poco antes de mi cirugía tuve una conversación muy directa con mis padres. Me preparé bien, escribí los puntos clave que quería decir. Cuando hablamos, no estaba enojado, simplemente les expuse con claridad varios ejemplos de cómo no solo no habían ayudado, sino que en muchos casos habían empeorado las cosas para mi familia mientras estuve enfermo. Básicamente les dije que no necesitaba ni quería su ayuda porque ya no confiaba en ellos. Algo de esa conversación, sumado a que todos mis hermanos se pusieron de mi lado, pareció hacer clic especialmente en mi papá. No dijo mucho en ese momento, pero tampoco se defendió ni intentó desviar la culpa. Durante los meses siguientes, me mandaban un mensaje una vez por semana para saber cómo estaba. Si nos sentíamos bien, los invitábamos a pasar, y venían. A veces ofrecían traernos comida y aceptábamos. Cuando no tenía fuerzas para verlos, no insistían. Todo eso formaba parte de los límites que había establecido, y los respetaron. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Honestamente, creo que alguien les mostró mi publicación, todos mis hermanos sabían de ella, y siento que los comentarios de la gente señalando sus errores les impactaron. Así que gracias a todos por eso. Sorprendentemente, renunciaron y dejaron su iglesia, algo que nos tomó a todos por sorpresa. Mi mamá llamó a varios de mis hermanos para pedirles ejemplos específicos de cómo los había decepcionado, y esta vez escuchó, sin justificarse ni desviar el tema. Además, el último de mis hermanos menores se mudó de casa, lo cual también cambió bastante la dinámica familiar. No puedo señalar un momento exacto en el que todo cambió, pero a lo largo de 2023 las cosas empezaron a mejorar, al menos en apariencia. Mis padres comenzaron a involucrarse más con mis hijos y a asistir realmente a los eventos importantes. Vi que estaban haciendo un esfuerzo, así que tuve otra conversación con ellos, donde les expliqué que, si querían conectar de verdad con mis hijos, tenían que encontrar actividades que a ellos les gustaran, no simplemente arrastrarlos a planes que ellos quisieran hacer. Mi papá encontró un pasatiempo que apasiona a mi hijo mayor y se han sumergido juntos en eso. Mi mamá y el más pequeño descubrieron un restaurante que les encanta, y suelen ir juntos. No es perfecto, pero están construyendo una relación que, al menos por ahora, parece sana. Mi esposa y yo seguimos siendo cautelosos, pero optimistas. En cuanto a mi relación personal con ellos, me he desconectado emocionalmente. Cuando era adolescente leí El juego de Ender, y me identifiqué mucho con Ender. Siempre lo ponían en situaciones donde sabía que no tendría ayuda,
que debía ganar solo o morir en el intento. Así me he sentido casi toda mi vida, sin respaldo, sin apoyo real de ningún adulto, solo yo, y más tarde, mi esposa. Hoy en día he construido mi propio sistema de apoyo con amigos, y eso es más que suficiente. Me alegra que mis hijos finalmente tengan abuelos que se preocupan por ellos, pero yo ya no espero tener una conversación seria con mis padres sobre lo que siento. En los días difíciles tengo a mi esposa y a algunos amigos cercanos, y me siento increíblemente afortunado, porque sé que no todo el mundo tiene eso. Bueno, voy a parar aquí antes de empezar a divagar de verdad. Gracias a todos los que me han mandado mensajes de apoyo y palabras amables. Escuchar historias de personas con experiencias similares puede ser increíblemente reconfortante.